Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Carrera Liderazgo Pastoral, Universidad Udabol. Soy el estudiante Antonio Maita Cusiquispe, del octavo semestre. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y que también podamos participar como estudiantes y viendo un buen discípulo en la formación de pastores. Entonces, por lo tanto, vamos a introducir cómo tiene que ser un buen discípulo, seguidor de Cristo. Dios ha usado siempre a personas comunes, como yo o como usted, para hacer sus hijos que maduren, que sean discípulos, que repercutan en el mundo. Entonces Dios en el universo llega a una conclusión de que nosotros podemos ser los principales instrumentos terrenales mediante las cuales alguien puede comenzar a ser más y más semejante a Jesús. Pero no tienen que sentir temor por no tener lo que es necesario para que pueda lograrlo, sino que cuando Jesús dio el mandato de hacer discípulos, Él hizo esta declaración, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está escrito en Mateos capítulo 28, versículo 19-20. El mismo Jesús está siempre con cada uno de nosotros, así que no estamos solos, queridos hermanos. El mismo Jesús que nos llamó a cada uno de nosotros, hace discípulos, está con nosotros en cada paso del camino. Le tomará por sorpresa notar la cantidad de veces que nos habrá que decir, y sin embargo las palabras correctas y sabias saldrán de su boca. En el momento que más lo necesita, escucha una palabra de aliento mediante la todavía pequeña voz del Espíritu Santo o mientras lee la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, amigos, no estamos solos. Sé que Dios va a estar con nosotros. Él abrirá nuestras bocas para poder hablar y ser un discípulo de Cristo, hermanos. También podemos mencionar, no está solo. Si fuera así, solo podría lograr lo que cada uno queremos. Entonces, es capaz de hacer en la vida de aquellos que está liderando. Y esto no es suficiente. Los discípulos se forman a medida que el líder trabaja conjuntamente con nuestro omnisciente, todopoderoso Dios, para hacer lo que se puede hacer por medio de esta incomprensible alianza con Dios. Entonces, para ser un discípulo maduro, es imprescindible establecer una estrategia bíblica, que es lo más importante en este tiempo. Un camino estratégico que debemos formar lleva a las personas que se está formando como discípulos de una manera lógica a nivel de comprensión y madurez que van aumentando en forma paulatina. Entonces, para esto, un camino que podemos mencionar, podemos decir que el comienzo son los primeros pasos para el nuevo discípulo. Y luego va avanzando el camino. Entonces, en el camino se encuentra descubriendo la senda del discipulado cristiano. Encontramos eso.
Así también, luego del camino que encontramos, ahí encontramos el llamado, contando el costo que tiene seguir a Cristo, porque muchos son los llamados, dice la Biblia, pero son pocos los que encaminan en el camino. Pocos han decidido ser discípulos de verdad. Entonces, uno de esos pasos podemos mencionar la verdad. Que la verdad, conociendo las doctrinas fundamentales del cristianismo, entonces con esa verdad podemos seguir dando pasos y también tenemos la vida viviendo las disciplinas espirituales, porque una vida que mostramos así por así no está bien, sino que nosotros disciplinadamente, como el Espíritu de Dios nos manda, debemos mostrarlo también. Y el último paso en el camino que podemos encontrar es la misión, uniéndose a Dios en su obra, la misión que fue encomendada. Nosotros debemos discipular constantemente, llevando adelante la obra de Dios. Entonces, en cada uno de estos estudios se incorpora el método de entrenamiento de Jesús, enseñando, conversando, aprendiendo, modelando, practicando, rendiendo cuentas. El líder enseña y sirve de modelo al discípulo de forma práctica. El crecimiento espiritual es un resultado que se obtiene cuando cada uno de estos principios se lleva a la práctica, queridos hermanos, amigos. Entonces vemos que es muy importante el discipulado. También mencionamos el significado de la palabra es simple, pero el efecto del concepto cambia vidas. Cuando una persona se convierte en un discípulo de Jesús, indica que él o ella se ha convertido en su seguidor. Entregamos nuestras vidas a Cristo para que sea nuestro Maestro. Él pagó por nuestros pecados. Él estableció nuestra relación con Dios. Nuestra fe en su obra nos hace sus discípulos. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Eso está condicionado por cómo lo seguimos a Dios. Jesús enseñó que la decisión de quién un discípulo sigue repercute en todo. Eso nos habla en Lucas 6, 39, 40, se lee. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerá ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La parábola y la explicación nos dan el sentido de que el discipulado tiene lugar y tiene consecuencias. Cuando damos nuestras vidas a alguien tan ciego, como todos nosotros terminamos en una zanja. Por lo que infiere que necesitamos buscar un maestro que sea mayor que nosotros, de manera que nos guíe hacia la vida, un lugar de hacia la destrucción. Por eso escogemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que la verdad y la formación, que debemos formarnos en carácter. Primero, ser un discípulo se refiere a ser guiados así por nuestro Señor Jesucristo.
Él debe ser nuestro ejemplo y nuestro gran maestro. En algunos casos el liderazgo implica llevar a las personas a la acción. O sea que tenemos que animar a ellos, tenemos que llevar adelante dando motivaciones. Con la idea específica de ser un discípulo implicado, ser guiado y para guiar a alguien frecuentemente en una nueva dirección. Ser un discípulo implica tomar decisión de ser guiados por nuestro Dios. También podemos ver un discípulo significa estar adiestrado en la verdad. Después que las personas se entregan a Cristo, nuestra responsabilidad en la iglesia es guiarla en lo que debe saber y hacer. No podemos subestimar el poder de entrenar en la verdad. Si no lo hacemos, entonces los discípulos tropezarán descuidadamente con una manera de vivir, la vida que puede o no ser semejante a nuestro Maestro. Entonces el aprendizaje a menudo lleva a nosotros en la formación de un discípulo. Debemos aspirar a mucho más que eso. Entonces la enseñanza de Jesús, que el discípulo tiene que estar preparado por completo. En la gran comisión en Mateos 28:20 nos dice, ¿no? Él nos dejó estas instrucciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, lo que os he mandado. Entonces un discípulo no es alguien que quiere solo una porción de la verdad o del adiestramiento. Cuando aceptamos ser un discípulo, esto opera en toda nuestra vida, pero debemos recordar que el adiestramiento es a múltiples estilos para aprender adecuadamente. Señor Jesús es el modelo en contacto con todos y tuvo misericordia en donde cada uno debemos reflejar, aceptando críticas, autocríticas, en donde se puede mejorar la calidad de la vida cristiana, formando discípulos en todo tiempo, usando nuestra mente en el servicio de la obra de Dios, buscando productividad para poder cambiar a través de la palabra de Dios, teniendo una planificación donde es para la gloria de Dios. De esta manera servir a Dios con excelencia, donde uno empieza con cada uno de nosotros, con esfuerzo y esmero, porque tenemos la misión de hacer discípulos, obedientes a la palabra de Dios. De esta manera honramos a Dios con nuevas estrategias, con nuevas metodologías, de qué manera puede aprender de una manera sencilla en el discipulado, llevando adelante todo para la gloria de Dios. Así que, queridos amigos, que Dios los bendiga grandemente. El discipulado es muy importante en estos tiempos.